Muchos de ustedes se han preguntado para qué inventaron la física, pero es porque le han mostrado esa parte que solo es ejercicio y fórmulas difíciles de memorizar. Pero esa no es la esencia de la física como tal. La física la puedes aplicar diariamente sin haberlo notado. Cuando camino utilizas conceptos como distancia, velocidad, rapidez. Cuando escuchas música utilizas el concepto de onda, tubo sonoro, efecto Doppler. Cuando vas en un bus utilizas el concepto de la relatividad del movimiento. El propósito es identificar algunos tipos de movimiento y las causas que la producen. Mi nombre es Nayib Campo Pérez y te voy a estar tratando los temas a continuación. Para comenzar, observa las siguientes imágenes. ¿Quién no ha visto estas imágenes o ha vivido alguna experiencia similar? Por cada una de las imágenes te describo todos los conceptos que trataremos en física y que quizás ya manejas. En la figura 1 tenemos el concepto de fuerza, plano inclinado, trabajo, energía, leyes de Newton, potencia. En la figura 2 encuentras torque, palanca. En la figura 3, tipos de movimiento, movimiento parabólico, efecto, ubicación, tiempo de vuelo de la pelota. En la figura 4, choques elásticos, inelásticos, cantidad de movimiento, energía cinética, energía potencial. Y en la figura 5, centro de gravedad, ejes de rotación. Como te podrás dar cuenta, la física tiene muchas aplicaciones en las actividades que comúnmente realizamos. Para entrar en contexto, piensa un poco en las interrogantes que te presento a continuación. ¿Qué diferencia hay entre desplazamiento y recorrido? ¿Puede un cuerpo moverse y tener velocidad cero? ¿Puede un cuerpo moverse sin que se le aplique una fuerza? ¿Por qué los cuerpos caen? Con los conceptos que trataremos a continuación, podrás darle respuesta más adelante a estos interrogantes. Existen tipos de movimientos que la física estudia sin tener en cuenta las causas que lo producen, y esa parte de la física se llama cinemática. Para estudiar la cinemática debemos tener en cuenta nuestro sistema de referencia, es decir, la relatividad del movimiento. Los movimientos, una persona está en movimiento o en reposo con respecto a algo. Por ejemplo, nosotros no estamos en movimiento con una persona que va dentro de un auto, o estamos en reposo dependiendo de la persona que nos mira. Y también tenemos en cuenta la trayectoria. Un movimiento, según la trayectoria, se clasifican en rectilíneos y curvilíneos. Los rectilíneos se clasifican a su vez en uniformes y acelerados, y los curvilíneos en armónico simple, parabólico y circular. Un movimiento es rectilíneo si su trayectoria es una línea recta. Entonces conseguimos el concepto de trayectoria, desplazamiento, recorrido, y la velocidad es constante, es decir, que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Esto quiere decir que la velocidad es constante tanto en dirección como en sentido. Y nos vamos a una expresión matemática que es espacio igual a velocidad por tiempo, que ustedes deben de conocer. El movimiento acelerado, la aceleración es constante. Un ejemplo claro de movimiento acelerado es el movimiento en caída libre, cuya aceleración constante es la gravedad de la Tierra, que es igual a 9,8. Y entonces encontramos expresiones matemáticas como aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, o espacio igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, que quizás estén familiarizados con esa fórmula ustedes. En los movimientos curvilíneos encontramos el movimiento armónico simple o vibratorio, que el cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio, siempre en el mismo plano. Y es periódico, que el movimiento se repite cada cierto tiempo, denominado periodo. Un ejemplo de movimiento oscilatorio o armónico simple es el movimiento de un péndulo o el movimiento en los resortes. El movimiento parabólico es una combinación de un movimiento uniforme horizontal y uno uniforme acelerado en caída libre. Su trayectoria es una parábola. Y el movimiento circular, cuya trayectoria es un círculo, encontramos conceptos como velocidad angular,
aceleración centrípeta, entre otros. Ahora hablemos de los movimientos teniendo en cuenta las causas que lo producen. Esa parte de la física que estudia esos movimientos se llama dinámica. Entonces, en la dinámica encontramos el concepto de fuerza. Fuerza es toda acción capaz de deformar un cuerpo o colocarlo en movimiento. En este tipo de movimientos encontramos las leyes de Newton, que son tres: ley de inercia, ley de aceleración y ley de acción y reacción. La ley de inercia considera un cuerpo sobre el cual no actúa alguna fuerza neta. Si el cuerpo está en reposo, permanecerá en reposo. Si está en movimiento, permanecerá en movimiento uniforme. La ley de la aceleración es la relación entre la fuerza y la aceleración. Establece que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa multiplicada por su aceleración. En otras palabras, si recordarán ustedes, es sumatoria de la fuerza igual a masa por aceleración. Y el principio de acción y reacción nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, este realiza sobre A una acción igual y en sentido contrario. Por eso se llama acción y reacción. Otro concepto que encontramos es el concepto de trabajo mecánico, que no es más que la fuerza por el desplazamiento. Además, encontramos el concepto de energía cinética, energía potencial y energía mecánica. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo en función de su movimiento. Encontramos una función matemática que es energía cinética igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es la energía que tienen los cuerpos en función de su posición. Y si recordamos, energía cinética, energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. La energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética. Y el principio de conservación implica que la energía potencial más la energía cinética al inicio debe ser igual a la energía cinética y más potencial al final. Otro concepto que entramos es el impulso, cantidad de movimiento que no es más que el producto de la fuerza por la velocidad. Encontramos los choques elásticos y choques inelásticos. Un choque es elástico cuando se conserva la energía cinética del cuerpo y es inelástico cuando la energía cinética del cuerpo se pierde. Podemos hablar ahora de una condición de equilibrio. Un cuerpo está en condición de equilibrio cuando la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él son iguales a cero. Por ejemplo, para que una balanza esté en equilibrio, los brazos deben de tener la misma cantidad de masa en ambos brazos. En la gráfica encontramos un peso que normalmente encontramos en la tienda, pero que no es más que en física un dinamómetro, que es un aparato que se encarga de medir las fuerzas. Y vemos una gimnasta encontrando su posición de equilibrio en su centro de gravedad. Con los conceptos tratados aquí hasta el momento, podemos dar respuesta a todos los interrogantes que se nos presentaron al inicio de esta sesión. Ya tuviste tiempo para reforzar las bases teóricas y conceptuales. Ahora te invito a poner en práctica lo aprendido con algunos ejercicios tipo prueba IFES. Ejemplo: un automóvil de masa 2500 kilogramos se desplaza a 80 km por hora en línea recta. Cuando consigue una curva en el camino, tal que el radio de curvatura es de 50 metros, si el coeficiente de fricción entre las llantas y las carreteras es de 0,400, ¿deberá el conductor disminuir la velocidad para tomar la curva? Si observa la información que nos brinda el ejercicio, tenemos la masa del automóvil, 2500 kilogramos. Tenemos una velocidad inicial de 80 km por hora. Tenemos un radio de curvatura de 50 metros y un coeficiente de fricción entre las llantas y la carretera de 0,400. Es decir, que existe una fuerza o una acción y reacción entre las llantas y la carretera. Si el conductor se desplaza a 80 km por hora, puede ocurrir que en la curva se salga de la carretera. O puede ocurrir que la velocidad con respecto a la masa del cuerpo no deje que se salga. Entonces,
Las opciones que tenemos es no, porque esa velocidad es permitida en carretera. Sí, porque teniendo en cuenta la amplitud de la curva se puede salir de la carretera a esa velocidad. No, porque el radio de curvatura hace que la curva sea leve. Sí, porque teniendo en cuenta la amplitud de la curva y el coeficiente de fricción, el carro se saldría de la carretera a esa velocidad. Si podemos observar las condiciones que nos dan, la opción de respuesta A y la opción de respuesta C no nos dan garantía de la información que nos brinda el ejercicio. Entonces, puede ocurrir que la opción de respuesta está entre la B y la D. Si tenemos en cuenta la amplitud de la curva, ¿se puede salir de la carretera? Si la carretera es lisa, el carro puede salirse de la curva. Pero como hay un coeficiente de fricción, entonces la respuesta en este momento es la D. Sí, porque teniendo en cuenta la amplitud de la curva y el coeficiente de fricción, el carro se saldría de la carretera a esa velocidad. Por lo tanto, el conductor debe disminuir la velocidad. Otro ejercicio parecido es, en un planeta A descubierto por la NASA, se ha comprobado que la gravedad de este es la cuarta parte de la gravedad de la Tierra. Si se deja caer una pelota desde una altura de 4 metros en el planeta A, el tiempo que tarda en llegar al suelo será igual a la cuarta parte del tiempo que dura en llegar a la Tierra. La afirmación anterior es A, verdadera, ya que el tiempo es directamente proporcional a la altura en la Tierra como en el planeta A. Falsa, ya que el tiempo es inversamente proporcional a la altura en la Tierra como en el planeta A. Verdadera, ya que el tiempo depende de la gravedad y es la cuarta parte de esta en el planeta A. Falsa, porque el tiempo depende de la gravedad y el tiempo del planeta A equivale al doble del de la Tierra. Si tenemos que la gravedad en la Tierra es 9,8, ¿cuál es la gravedad del planeta? Si tenemos que la altura de un cuerpo, la altura es de 4 metros, y si se deja caer el cuerpo, la velocidad inicial es 0. Entonces recordamos la expresión x igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, nos queda que x igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces podremos ver que desde partir de esa expresión, ¿cuál sería la opción de respuesta? Se las voy a dejar hasta ahí para que analicemos en una nueva oportunidad. Bueno, espero que con este video te sirva la información para afianzar más tus conocimientos y pongas en prácticas resolviendo las preguntas de entrenamiento de la ruta del progreso educativo. No desfallezcas en este intento. Tendrás dudas en algún momento, pero puedes suplirla con un poco de interés. Gracias por su atención.